Bueno chicos, tiempo de rodillo. El vídeo este lo voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a hablar de cosas que hay que tener en cuenta cuando se entrena en el rodillo. Y la segunda parte, os voy a hacer unos ejemplos, os voy a hacer unos bloques, unos entrenamientos específicos para rodillo para que los podáis copiar y hacerlo directamente vosotros en vuestra casa. No me entretengo más, venga, empezamos. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, el tema del rodillo, yo creo que hay una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta en el momento que decidís hacer una sesión de rodillo. La primera, súper importante, es el tema de la ventilación. Bueno, hay mucha gente que hace muchas horas, pero yo creo que desde que te montas en el rodillo, desde el minuto 1, ya necesitas tener un ventilador delante. No, o sea, no es necesario que la sesión sea larga para tener que ponerte un ventilador. Yo creo que eso mismo, que haciendo sesiones cortas también vas a necesitar el ventilador. Eso lo que te va a hacer es que no, bueno, que el cuerpo pues termorregule bien, ¿vale? Si tenemos un ventilador puesto que esté en el frente nuestra, pues todo ese calor que generamos, toda esa sensación térmica que nos va a aumentar la temperatura del cuerpo, pues la vamos a reducir con ese aire. Aparte del aire, segunda cosa muy importante es el tema de la hidratación. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que beber muchísima agua. Posiblemente se sude más encima del rodillo que en la cartera, por lo que decíamos antes, por el tema mismo del aire y de la ventilación que vas a tener. Así que es muy importante que te coloques o una mesita al lado con comida y con botes de agua, o en la misma bicicleta que te coloques los bidones llenos. Y tienes que aprovechar estos entrenamientos para probar temas de nutrición. Es muy importante, por ejemplo, pruebes a verter geles en el agua, ¿vale? Que intentemos empezar a comer igual que después vamos a comer las competiciones. Sería también muy bueno que, por ejemplo, antes de las sesiones te pesases, hicieses el entrenamiento y te volvieses a pesar. En este caso, pues bueno, ya sabéis que la pérdida de agua va a rondar entre medio litro, un litro, litro con 2, litro con 3. Entonces, bueno, tener ese dato, ese valor de cuánto nos deshidratamos en una sesión, pues nos va a servir para después del día de la competición saber también cuánto tenemos que consumir, cuánto tenemos que beber en esa competición. Había por ahí también un cálculo bueno, por cada litro se estimaba la cantidad de sodio que perdía el cuerpo, que eso también nos puede venir bien para el tema de la hidratación y del consumo de isotónicos, de sales. Si lo encuentro os lo pongo por abajo, pero bueno, es un dato que es muy sencillo porque es pesarte antes, pesarte después, y con eso pues hay un valor que nos puede servir después, sobre todo para las competiciones. Eso sí, si os vais a pesar, tal y como os pesáis al principio, os pesáis después, ¿vale? No vale, por ejemplo, quitarse el maillot o quitarse la camiseta que tengáis puesta en el rodillo y después pesarte sin ella, ¿vale? Ese agua que se queda, ese sudor que se queda en el maillot o en la camiseta, pues el líquido que habéis perdido vosotros, entonces os tenéis que pesar con la camiseta completamente mojada. A partir de aquí, de la hidratación, de la ventilación, pues podéis aprovechar para hacer muchas cositas. Por ejemplo, el tema del posicionamiento si hacéis larga distancia. O sea, es una cosa estática, puedes estar perfectamente consciente de dónde te estás sentando del sillín. Por ejemplo, si tienes desequilibrio entre una pierna y otra, pues en el caso de que tenga potenciómetro que mide sensores en los dos lados, pues puedes comprobar y está haciendo puedes estar totalmente pendiente de eso, de si estás dando con la misma fuerza en una pierna que en otra. O por ejemplo, si tienes problemas a la hora de sentarte en el sillín, que no encuentres bien el apoyo, pues bueno, todos esos juegos de posición los puedes hacer en el rodillo, porque solo tienes que estar pendiente de eso, no te vas a comer ninguna señal, no hay coche, no hay nada. Una de las cosas que yo me encuentro muchas veces en los estudios biomecánicos es que el ciclista, pues bueno, por un leve movimiento de cadera o incluso hasta por operaciones de fractura de clavícula, pues va un poquito inclinado hacia el lado, o va, pues bueno, todas las cosas que después los estudios biomecánicos os decimos como recomendaciones de, imaginaros, alguien que no ha tenido fractura ni rotura ni nada, pero se siente un pelín desplazado, pues bueno, cuando estás en el rodillo pues puedes controlar, por ejemplo, que el tubo horizontal tape completamente al tubo inclinado de la bicicleta. Con eso sabremos que la bicicleta, o sea, que estamos pedaleando totalmente recto. Si pedaleásemos un poquito hacia el lado, pues está claro que veríamos más barras por un lado que por otro. Entonces, bueno, hay pequeñas cosas que las podéis pulir en cuanto a la posición entrenando en el rodillo. Todo este trabajo del rodillo siempre va a ser un complemento
a lo que podamos hacer en casa. En casa ya sabéis que podemos hacer, bueno, desde entrenamientos de fuerza, si tienes hecho un pequeño gimnasio o tienes unas pesas así, o lo más sencillo que es el trabajo de abdominales, de toda la parte del core. Todo eso nos va a ayudar a los ciclistas. Ya sabéis que por ejemplo, en los que hacen BTT, es súper importante que hagan mucho trabajo de core, porque el cansancio ese es el que después hace que tengas caída o que, ¿sabes? Que no controles bien la bicicleta. Es la situación más extrema por la fatiga que tiene la musculatura, y bueno, es muy importante el tema del core. Para los triatletas en este caso, pues también es importante esa posición acoplada, esa posición en la que tienes que estar como una especie de plancha, que estás haciendo una especie de plancha. Pues bueno, todo el trabajo ese de core que puedas hacer es fabuloso. Luego ya en la bicicleta, si por ejemplo no tienes un gimnasio, en la misma bicicleta sí que puedes entrenar en el rodillo ejercicios de fuerza específica. O sea, podrías entrenar, por ejemplo, yo qué sé, series con sprint, con arrancada, podrías hacer series con cadencias bajas, ¿vale? Todo ese trabajo de fuerza específica aplicado sobre una bicicleta, pues ya sabéis que es importante. Ahora, en la segunda parte, lo que voy a hacer es arrancar el ordenador y vamos a hacer unos ejemplos, unos entrenamientos, y os explico un poquito cómo los podéis hacer vosotros para haceros unas propias planillas, unas propias planificaciones, digamos, sobre todo si eso, se tiene que estar ahora muchos días montando el rodillo, haciendo sesiones indoor. Bueno, para hacer más fácil esta segunda parte del vídeo, bueno, esta es mi página de Training Peaks. He hecho ya aquí algunas cosillas para ahora explicaroslo, y aquí es donde vamos a hacer los ejemplos para que lo veáis con las gráficas que saca Training Peaks, ¿vale? Y que así tengáis visualmente que sea mucho más fácil para vosotros. Bueno, lo primero, deciros que en el rodillo, pues tendríamos que intentar trabajar dos cosas. Por un lado, trabajaríamos el volumen, y por otro lado, la intensidad. ¿Se puede hacer mucho volumen en el rodillo? Pues sí, se puede hacer mucho volumen, todo el que quiera. Hay gente, por ejemplo Diego, mi socio de Planeta, pues se mete 3 o 4 horas de rodillo y no tiene ningún problema. ¿Qué es más sencillo? Pues en vez de entrenar tanto volumen, porque te vas a cansar, entrenar sesiones un poquito más cortas quizás, pero con más intensidad. El volumen se puede hacer, en vez de hacer, por ejemplo, sesiones largas, puedes hacer 2 sesiones al día. Si, por ejemplo, estás en tu casa más tiempo de lo normal y puedes hacerlo, pues podrías meter una sesión por la mañana y otra sesión por la tarde. Al final, si no quieres hacer 3 horas seguidas, pues puedes hacer 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde. El tema de la intensidad, pues siempre va a depender también del tiempo que tengas, está claro, y va a depender también mucho de qué tipo de intensidad quieras entrenar, ¿vale? Por eso he hecho aquí esta otra fila, donde he separado un poco las intensidades que más normalmente se pueden entrenar, o que mejor se pueden entrenar en el rodillo. Por un lado estarían los sprints, que serían la parte alta, las zonas muy altas, sprints cortos, sprints de, por ejemplo, trabajos de HIIT, trabajos de mucha intensidad, ¿vale? Aquí sí que va a depender un poco el rodillo. Ya el otro día Diego estuvo hablando de rodillo y bueno, si es muy estable, pues podrás ponerte de pie y meterle mucha intensidad. Si son rodillos más básicos que no te puedes poner de pie, pues a lo mejor te cuesta un poco más de trabajo meter sprints o trabajos ahí de potencias muy altas. Luego, bajando un poquito, estaríamos en la zona de consumo máximo de oxígeno. Aquí ya las series son distintas. Aquí nos vamos desde 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, ¿vale? Vas a ir trabajando las zonas de consumo máximo de oxígeno. A partir de ahí, te irías a las zonas de umbral. El FTP, como ya sabéis, bueno, se puede calcular de muchas formas. Lo más normal es con el test de 20 minutos del protocolo de Andy Coogan. Que atención, o sea, cuidado con esto, porque si quieres usar ese test y hacer un test de 20 minutos y multiplicarlo por 0,95, acordaros que eso es solo si haces el calentamiento previo y tal y como te lo pone en el protocolo de Coogan. Si vosotros vais directamente a la montaña y a la cuesta donde lo hagáis, y sin hacer ese protocolo previo os metéis los 20 minutos, pues posiblemente esos vatios sean mayores, y en vez de multiplicarlo por 0,95, pues tengáis que multiplicarlo por otro factor que aminore ese valor, ¿vale? Bueno, por debajo de la zona de umbral estaría la zona esta dulce, el sweet spot, que ya es una zona entre los dos umbrales, y por debajo de pues todo el trabajo de tempo. Este trabajo de aquí, el sweet spot y el tempo, son posiblemente los más sencillos o a los que más provecho lo podemos sacar, ¿vale? Incluso metiéndole un poquito de FTP, ¿vale? Esta parte de aquí, pues bueno, es más dura y se pierde con más facilidad. O sea, en tiempos en los que tienes que estar usando el rodillo mucho, posiblemente estas 3 zonas un poquito más bajas sean mejores. Siempre tocando un poquito de consumo máximo de oxígeno y de sprint. Veréis que a mí me gusta mucho poner siempre sesiones que toques un poquito cada cosa como recordatorio. Pero bueno, para que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Aquí un poquito más abajo ya os pongo ejemplos de sesiones que he preparado. En este caso, por ejemplo, pues vamos a empezar desde aquí hacia atrás. Pues estos serían trabajos de HIIT cortos y HIIT largos, ¿vale? En el HIIT, pues bueno, en este caso, por ejemplo,
Pues fijaros, aquí os lo enseño para que lo veáis, ¿vale? Esto es como se trabaja en Training Peaks, pues tiene un calentamiento de 15 minutos, después hace 5 sesiones de 30 segundos con 30 segundos de descanso, ¿vale? Y esto lo multiplica pues 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Que estás muy entrenado? Pues esto podría subirlo. Aquí, por ejemplo, si le das aquí al más, ¿vale? Vamos, esto lo hago aquí, pero vosotros lo podéis hacer en un papel si no tenéis Training Peaks, ¿vale? Pero la cosa es que aquí podrías aumentar los sprints según el nivel que tengáis como ciclista. Si lo vais a preparar vosotros mismos, pues ya sabéis que aquí podéis tocar lo que queráis y ampliaros las sesiones como vosotros veáis, ¿vale? Este sería un trabajo de HIIT con una recuperación entre cada una de las series de 4 minutos. Y como siempre digo aquí, en el momento que modifique la recuperación esta o que modifiquen las recuperaciones entre cada una de las series, pues estarías modificando todo el entrenamiento, ¿vale? Con eso, por ejemplo, pues nos iríamos a otro, lo vamos a guardar, en este caso pues en este caso en vez de 30 segundos, pues ahora son 5 bloques de 7 repeticiones por 45 segundos con un descanso mucho más pequeño, un descanso de 20 minutos y el descanso entre cada uno de los bloques estos, pues solo de 3 minutos, ¿vale? Ahí lo tenéis marcado. Como digo aquí, esto lo podéis elaborar como vosotros queráis y no tiene que ser aquí en Training Peaks. Lo podéis hacer en un papel y os lleváis la chuletita al rodillo o directamente meterlo en las aplicaciones que os dan las plataformas de los rodillos que se usan normalmente. Bueno, todos los rodillos inteligentes estos se lo pueden meter este tipo de entrenamiento. Estos serían los cortos y aquí hay ejemplos de entrenamientos largos, ¿vale? Los entrenamientos largos lo que cambiamos es que aquí, en vez de ser ya 30 segundos o 20 segundos o 40 segundos, pues nos vamos a 3 minutos, ¿vale? Esto ya sí es muy cañero. Aquí son HIIT en los que la densidad es de 1-1, son 3 minutos de activación con 3 minutos de descanso, 3 de activación, 3 de descanso. Y bueno, aquí ya no sería tanto sprint, sino que estaríamos tocando otras zonas. Pero bueno, en lo que son HIIT, esto sería un ejemplo de un entrenamiento de HIIT largo, ¿vale? Si cambiamos de zona y nos vamos, volviendo aquí al esquema, un poquito más atrás, con su máximo oxígeno y FTP, pues mira, aquí os dejo unos ejemplos que serían, por ejemplo, este. En este se trabaja un poquito de consumo máximo de oxígeno y la zona de subumbral. Todo el consumo máximo de oxígeno lo hacemos con series de 6 minutos, ¿vale? 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Y el trabajo del subumbral, pues por ejemplo, que aquí no lo tengo puesto, pues imaginaros que estos 15 minutos los hacemos muy cercanos al FTP. Nos vamos al 95% de nuestro FTP, ¿vale? Ahí estaríamos haciendo un trabajo de subumbral. Aunque en este caso, por ejemplo, aquí pues habría que meter a lo mejor un descanso, porque bueno, eso va a ser una paliza y buena. Pues metiríamos un pequeño descanso, que aquí lo puedes poner, imaginaros 3 minutos, ¿vale? Estas sesiones en las que se tocan varias cosas, esto podría ser solo un entrenamiento de subumbral o solo un entrenamiento de consumo máximo de oxígeno. Como digo, puedes aprovechar dentro de una misma sesión y tocar un par de cosas. Entonces, con eso pues vas haciendo recordatorio de estímulos que necesites entrenar. Aquí os voy a enseñar más ejemplos. En este caso, bueno, mira, vamos a ver este. En este caso, pues con V2 Max, FTP y 15 minutos al 90%, ¿vale? Aquí tenéis igual. Sería un calentamiento de 15 minutos, 4 por 3 minutos al 105 del FTP con descanso de 3 minutos. Después 10 minutos al 80%, que bueno, tiene una intensidad también considerable. Después 3 veces 2 minutos al 105%. Los 15 minutos al 90% del FTP. Y después ya seguimos tocando y ya bajando, ¿vale? Hasta terminar al 70% con un recovery de 10 minutos. Son entrenamientos de 1 hora 41. Esto siempre, o sea, todo va a depender del tiempo que tengáis. Si, por ejemplo, esto dice, esto se me va porque esto es muchísimo tiempo, pues bueno, puedes reducir en la parte de los calentamientos, por ejemplo, eliminar alguna sesión, ¿vale? Quitaríamos esta, por ejemplo, dejamos solo esta la reducimos y le ponemos menos minutos. Pero que bueno, que puedes adaptar las sesiones sabiendo que quieres entrenar. Si quieres entrenar, por ejemplo, hubo 2 más, pues en ese caso dejarías estas sesiones o incluso las ampliarías, ¿vale? Eliminando las otras. Si las otras no te interesan o las otras no quieres hacerlas, pues las eliminas y solo trabajas la parte que tú quieres trabajar. Se nos ha quedado un entrenamiento de 57 minutos, ¿vale? Aquí pongo ejemplos de trabajo de Sweet Spot y FTP, igual, de FRC, ¿vale? FRC sería un poquito más arriba, sería en la parte anaeróbica, el trabajo de la resistencia,
bueno, es otra parte un poquito más alta. Y estos son entrenamientos de tempo. Estos entrenamientos de tempo vienen muy bien hacerlo en el rodillo. En este caso, por ejemplo, pongo 45 minutos al 86% del FTP. Estos entrenamientos en rodillo van muy bien. Es verdad que requieren de una intensidad un poco alta y por eso, pues todo lo que hemos hablado antes de hidratación, de ventilación. Y bueno, no estás de paseo, o sea, no estás haciendo un aeróbico con este tipo de entrenamiento. Estos 45 minutos es verdad que los puedes dividir. Es decir, bueno, pues en vez de hacer 45 minutos, imaginaros, en vez de hacer 45 minutos, pues hago 4 veces 10 minutos con muy poquito descanso. Imaginaros que descansamos un minuto. Bueno, aquí estaríamos trabajando no a este porcentaje, lógicamente, pero imaginaros este entrenamiento, ¿vale? 4 por 10 minutos al 85 y un minuto de descanso que dejamos de pedalear casi y nos quedamos a 140 vatios. Pues bueno, este bloque de aquí estaríamos trabajando una zona del 85%, un tempo alto. O sea, esto ya sabéis que van a ser unos vatios a los que te vas a mover, por ejemplo, en triatlón de larga distancia. Pues bueno, en un medio Ironman ya hay que apretarle mucho si quieres ir al 85%. En un Ironman no vas a ir a un 85% de tu FTP. Pero bueno, son entrenamientos muy, muy buenos y que en rodillos se pueden hacer muy, muy bien. Entonces, para mí, yo creo que lo más importante sería el trabajo ese, el trabajo de la zona de tempo, trabajo de sweet spot, volviendo otra vez aquí arriba, toda esta parte de aquí. Por aquí, por debajo, ¿qué habría? Pues por aquí estaría la parte más aeróbica. Yo esa parte aeróbica, pues es que te pongas en el rodillo y una sesión del Señor de los Anillos, por ejemplo, una película. Entonces, bueno, que estés pedaleando, pero que no estás metiendo intensidad. Aquí posiblemente, en todo el trabajo este, que con los ejemplos de estos que os dejo aquí, pues aquí esto no es un paseo, ¿vale? Sí es verdad que adaptaría las sesiones al tiempo que tuviese. Yo, por ejemplo, ahora a mis entrenables estoy poniendo sesiones, la mayoría de 1 hora, porque, bueno, es lo más fácil de hacer. En 1 hora no te da tiempo a odiar demasiado el rodillo. Entonces, para mí son las mejores. Es verdad que hay gente que aguanta más tiempo. Un entrenamiento de 2 horas, de 2 horas y media, incluso de 3 horas, pues se puede hacer. Pero 3 horas, por ejemplo, metiendo mucha intensidad en el rodillo, es verdad que eso se hace complicado. Muchas veces me preguntáis sobre el tema de estas sesiones, de cómo podrías hacerlas bien, para saber los descansos que tienes que dejar, para saber cuántas repeticiones tienes que meter. Yo os voy a dejar, bueno, habéis lo dejado abajo en comentarios. Esto es un estudio que salió de Ricardo Morán Navarro con Pallarés, ¿vale? En este estudio, que como digo, puedo dejar abajo el nombre para que lo busquéis, si no me escribís por redes sociales, mi Instagram es @juanpvázquez, ahí me lo podéis pedir, ¿vale? Si queréis os lo enseño aquí, mi Instagram, me lo pedís, me dejáis el correo o lo que sea, ¿vale? Y yo cojo y os lo mando. Entonces, en este estudio, lo que hacen ellos es una propuesta de entrenamientos con sesiones. Aquí dividen ellos las zonas que ellos proponen, que son con las que yo, por ejemplo, trabajo con los entrenamientos. Aquí ponen cómo tendrían que ser esos entrenamientos, a qué porcentaje de la VAM es cada zona, a qué porcentaje de consumo máximo de oxígeno, de la frecuencia de reserva, de la frecuencia máxima, del umbral anaeróbico, en minimoles de lactato. Y aquí te dan una estimación de cómo podrían ser las sesiones, el tiempo total de las sesiones. Por ejemplo, si quieres trabajar R3, R3 más y R4, pues el tiempo de las sesiones serían de 35 a 45 minutos. Los tiempos de recuperación serían de 1 minuto a 3 minutos. El número de repeticiones que puedes hacer, pues de 12 a 15. Tiempo de recuperación entre las repeticiones de 1 a 3 minutos. Entonces, con esto te puedes elaborar más o menos una tabla. Es verdad que esto es un follón. Esto es hombre, hay que estar familiarizado con esto y más o menos controlarlo un poco. Pero en la parte de abajo sí que te vienen unos ejemplos según el método, ¿vale? Métodos continuos, pues por ejemplo, 90 minutos AR1, 75 minutos AR1, ¿vale? Aquí te da la equivalencia con los porcentajes del consumo máximo de oxígeno, por ejemplo. Pues bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos, ¿ves? Por ejemplo, fraccionados interválicos. Yo esto sí lo haría en un rodillo. 6 por 6 minutos AR3, 12 por 3 minutos con descanso de 2 minutos, ¿vale? Estos entrenamientos sí me gustan más para el rodillo. Aquí, por ejemplo, que te estás tocando lo máximo, estás yendo a R6. Pues bueno, esto es intenso, son 3 por 1 minuto, R3 más con 1 minuto y 3 veces, ¿vale? Con 10 minutos entre serie y serie, entre bloque y bloque, ¿vale? Aquí abajo tenéis varios ejemplos que, como digo, podéis cogerlos y hacerlos para el rodillo. ¿Sí? Aquí tenéis otro entrenamiento, aquí tenéis otro entrenamiento.
otro entrenamiento y equivale, pues el verde es este entrenamiento de aquí. Como veis son picos, 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 picos. Y que bueno, que esto os puede ayudar. Mira, en este caso, por ejemplo, 800 metros, 4 por 200 y 200, 400 y 200. Pues otro tipo de entrenamiento que son, pues, estas series de valoración opuesta a puntos. Bueno, en fin, que tenéis aquí varios ejemplos en este mismo estudio que os pueden servir. Y poco más. Yo creo que hemos hablado de todo un poco. Yo creo que hemos hablado de cómo tiene que estar vuestra sala, de cosas que tenéis que tener en cuenta y sobre todo esto, que entendáis un poco los entrenamientos, cómo los podéis montar. Bueno, espero que os haya resultado interesante, espero que le hayáis sacado provecho a este vídeo tutorial. Y bueno, cualquier cosita o lo que sea, ya sabéis, lo dejáis abajo en comentario. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os ha resultado interesante, el dedito de me gusta y compartirlo con la gente, porque seguro que le puede ayudar a otros muchos deportistas. Y lo más importante, que os suscribáis. Suscribiros a nuestro canal porque estamos subiendo muchas cosas y muy interesantes. Me despido. Chao, chao.